Hola, bienvenidos a este live. Vamos a esperar a que se conecte Tish. Vamos a hablar bueno, perdón porque nos echamos como 2 semanas de break, estábamos en clases de Access, pero ya estamos aquí. Ahorita que llegue Tish, estamos en 15 minutos para compartirles herramientas de Access Consciousness y poder contribuir un poquito más de facilidad, gozo y gloria en sus vidas. Entonces vamos a esperar a que se conecte Tish para arrancar. Bienvenidos todos. Que a final de cuentas esa diferencia, ay no ha entrado Tish, no, es lo que nos hace únicos, ¿no? Entonces en Access hablamos mucho de esta parte de ser diferente, en vez de ser como el copy-paste de todos, porque generalmente todo el mundo te enseña desde que naces a que tienes que funcionar desde este lugar, tienes que ser así, tienes que seguir como las cosas by the book, en vez de estar en esta pregunta de qué energía puedes contribuir tú, qué energía eres tú, que es diferente, ¿no? Ahorita justo que estoy leyendo el libro del gozo de los negocios, habla mucho Simón de todo lo que ella hizo para ser diferente, entonces ha sido como que muy importante, lo hablamos mucho en Access, ¿no? De ser tú, de ser diferente. Ya llegó Tish. Entonces vamos a abordar un poquito eso de la diferencia y de cómo tener facilidad con eso, en vez de estar un poquito en contracorriente para poder embonar en esta realidad, que es lo que siempre nos venden y nos enseñan desde que somos pequeños, ¿no? Y al final de cuentas, en esa energía, ay, no le puedo dar al Tish, en esa energía donde, Tish, no me llegó tu solicitud, como que se fue. Si me la quieres volver a mandar, ¿qué más es posible? Ya. Sí. Hola, hola. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien, como no me picaba para mandarte Sí, se la puso. solicitud, pero aquí estoy. Aquí estamos, ya estoy platicándole a todos los... Sí, así vi. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablando sobre la diferencia. Hablar sobre la diferencia. Yo ahorita arranqué un poquito platicándoles de esta parte de estar dispuestos a ser diferentes, que es algo que hablamos mucho en Access, que como desde que nacemos siempre nos estamos enfocando en lo que te dicen, en el deber ser, en la obligación, en entrar dentro de las estructuras, dentro de la cajita, dentro de toda esta linealidad que nos venden, en vez de reconocer la diferencia y la contribución que somos este, para el mundo desde esa diferencia y no desde intentar copiar y seguir todo lo demás, ¿no? Entonces, un poquito de eso estamos platicando en lo que llegabas, Tish. Sí, y básicamente porque desde que nacemos, bueno, no venimos como con un manual de qué se supone que tenemos que hacer, y lo que hacemos para aprender es observar. O sea, aprendemos desde la observación. Entonces, empezamos a ubicar o observar a aquellas personas que son como más cercanas a nosotros y todo lo que nos rodea, eso se vuelve nuestro punto de referencia. Entonces, como aprendemos por observación, por imitación también, y ahí es donde empezamos, así desde muy temprana edad, casi que desde que nacimos, o creo que desde que estamos en el vientre de nuestra En la madre. panza. Exacto, empezamos a observar y a percibir todo el ambiente y se vuelve como nuestro filtro de cómo se supone que tenemos que funcionar, qué se supone que tenemos que hacer. Y ahí es donde empezamos a imitar, ¿verdad? Claro, aprendemos mucho, pero de alguna forma se nos olvida que, ok, aprendimos cómo se hace como la parte técnica y empezamos realmente como a copiar todo. No Exacto. solo el cómo se hace, porque si ves, los niños, por eso las niñas empiezan a copiar a mamá, o los niños empiezan a actuar o a hablar o a funcionar igual que papá o algún tío que sea como más cercano. Entonces, cuando empezamos a marcar como ciertos puntos de referencia, empezamos como, o sea, no nos vamos como nosotros realmente como lo hacemos, sino que hasta más adultos, donde ya tenemos como un filtro de base, ¿no? Exacto. Y una parte, porque bueno, al final de cuentas en Axe siempre es ser raro, ser diferente, ser la diferencia que Sí, eres en el mundo, sé tú, ¿no? Como que hablamos mucho de estas herramientas. Y claro. una, ahorita que me vino, como que esta parte de cuando no estamos dispuestos a ser diferentes, a ser los raros, a ser la ovejita negra de la familia, etc., estamos en un estado constante de juicio todo el Así es. tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no embonamos, porque no pertenecemos, porque nos hacemos copy-paste a lo que todo mundo hace en esta realidad. Entonces ahí estamos Exacto. casi en el,
látigo, ¿no? Así azotándonos y juzgándonos todo el tiempo en vez de estar dispuestos a ser juzgados y hacer esa diferencia. Porque cuando intentamos embonar, luego hay como una herramienta que también usamos en Access, ¿no? Cuando intentas embonar una cajita, que es lo que la gente te mete, que tienes que ser, no entras, porque tú eres otra forma totalmente diferente. Entonces, ¿cuántas cosas cortamos de nosotros mismos para poder entrar en esa cajita? Que es lo que también mucho en el libro de Divorceless Relationships, ¿no? Que Sí, va a ser creo que un club, ¿no? Que es, sí, entonces, ya terminando entonces, sí. exacto, te cortas Y las es, manos, los pies para claro, poder entrar en eso que te dicen que es donde tienes que embonar, donde tienes que estar y pierdes muchísimo de tus capacidades, de tu sabiduría, de tu intuición por intentar embonar donde no embonas. claro, Básicamente. y todo parte de donde cuando entras en el juicio de ti, es cuando entras en la comparación. Porque claro, crees que lo tienes que hacer igual que otros o tienes que pertenecer, que es esta cajita, ¿verdad? Y en lugar, y lo que no nos enseñan es cómo hacernos la pregunta, que esa es la parte diferente de cómo la pregunta en Access te empodera a que tú reconozcas que lo que sabes o cómo lo harías tú. Entonces, en esa pregunta accedes, o sea, se abre otro campo. En lugar de cómo lo hace siempre o cómo lo hace fulanito o fulanita, es cómo lo harías tú. Ujú. Y ahí es donde empiezas a acceder, es como, empieza tu creatividad, empieza a acceder a cómo tú lo podrías hacer diferente. Entonces, ahí es donde empiezas realmente a acceder a esas otras posibilidades, donde sacas tu esencia, tu forma, y esa es una gran contribución, una parte que hablaba mucho en este libro de sin divorciarte de ti, o sea, cómo te puedes relacionar con otras personas sin tener que cortarte, para encajar Ujú. o para quedar bien o para que te Para ser acepten o para que te validado. reciban, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no tienes que limitarte o cortarte o reducirte para que te reciban, porque en el momento no se trata de que alguien te reciba, sino realmente tú ser todo lo que tú eres. Mira, y ahí viene donde tú lo puedes hacer totalmente diferente, ¿eh? Puedes, y ese es el regalo de ti. Y Exacto. ese es el regalo que compartes a otros. Cuando no estés dispuesto a compartir aquello que tú eres, como esa diferencia de hacer las cosas o de mostrarte al mundo o de invitar a algo diferente, no le permites al mundo recibir también de ti. ¿Verdad? Exacto. Y no permites también como que esta parte de potencializar tus capacidades y tu sabiduría y tu saber, ¿no? En Access que Sí, siempre estamos dando la pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta, que es como de las herramientas que más usamos, que nos encantan. sí. Es como cada vez las preguntas van abriéndote más a poder recibir más información, a tener más claridad, a tener más intuición, a reconocer, como usted dice, a reconocer lo que sabes, ¿no? A reconocer que tú sabes algo diferente, porque pensamos que hay, que así blanco y negro, sí o no, ¿no? Realmente Ajá. hay infinitas posibilidades, infinitas formas de cambiar algo, de resolver algo, de sacar un tema adelante, ¿no? Siempre hay miles. Entonces la pregunta siempre nos permite accesar todas esas posibilidades y toda esa como sabiduría e intuición que tenemos que luego no reconocemos, porque nos damos como la fórmula matemática de A o B, ¿no? Básicamente, en vez de estar en la pregunta de lo que nosotros sabemos, de lo que podemos reconocer, lo que podemos cambiar, lo que podemos ser diferente, y esa parte de que todo mundo ve algo diferente, o sea, no hay forma humana de que veamos lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, yo voy a ver una Así, cosa, yo voy a ver otra, y todo el mundo va a ver algo diferente porque estemos viendo el mismo cuadro, ¿no? Y ese es así. lo que hablaba ahorita un poquito del regalo que somos, porque esa es la contribución que somos, porque vamos a ver algo que nadie más va a ver. Y es lo que Así. aportamos al mundo y lo que vamos haciendo que todo vaya cambiando y moviéndose en vez de quedarnos en la cajita, ¿no? Encerrados, ahorita también en el gozo de los negocios, que es lo que estoy traduciendo, Sí. habla mucho Simón de esa parte de ser diferente y de ser rara y de que todos sus amigos quieran hacer lo mismo y ella eligió algo diferente y no casarse, sino tener hijos y viajar por todo el mundo y hacer un negocio diferente y etc., ¿no? Y también hablaba un poquito de esta parte o sea, de la parte del gozo, de que ya veía como todo mundo está de jeta, enojado, porque es lo que te venden que tienes que hacer, ¿no? Estaba en Londres observando, dijo, es que pobres, ricos, niños, adultos, todo el mundo está como en piloto automático, como un poquito como robot, como un poquito como en el drama de esta realidad, en vez de estar en la energía del gozo, ¿no? Y es un poquito también como cuando intentamos copiar a los demás y seguir lo que te venden, nos salimos mucho de estos estados de gozo, de diversión, de ligereza, de expansión. Y acuérdense que entre más accesemos las energías de gozo y de facilidad,
hay un espacio mucho más amplio donde todo fluye en vez de que todos esté, ¿no? Esté en Sí, resistencia, ¿no? exacto, resistencia y que tengamos que forzarlo. Y aquí está el punto donde gira, en qué es lo que hace que sea gozo, a lo que hace que sea difícil, que cueste, que estés de jeta, que te canse, que sea como pesado, es donde tú estás siendo tú y donde tú estás resistiendo ser tú. Ujú, Pero ujú. realmente cuando tú compartes esa diferencia y tú eres, o sea, el compartir es simplemente que estés dispuesto a ser tú, eh, ver la vida de una forma diferente, de la forma que tú lo mirarías. Muchas veces se nos vuelve la vida como tediosa, difícil, gris, cuando estamos viéndolo desde otros ojos. ¿Por qué? Porque para verlo y vivirlo desde otros ojos, tienes que excluirte a ti. Y Ujú, si tú te excluyes y te sacas de la ecuación, no estás como en automático. Por eso ujú. aquí la invitación es, ¿cómo lo harías tú? Ser tú, y por eso, ser tú y cambiar el mundo. Y entonces, todo este mes se habló mucho sobre ser tú, o sea, pues ya se hizo como una celebración, pero es como una Como invitación. mainstream, exacto. Exacto, y sí, es una invitación a que tú te empieces a cuestionar qué te gustaría a ti. ¿Qué es Exacto. eso que tanto te aburre, te cansa, te agobia en tu vida? Que si tú te hicieras la pregunta de cómo lo harías tú y qué sabes tú de hacerlo de una forma diferente, quizá pudieras cambiar esa realidad con esa situación o ese tema. Ujú. Y pon atención también en qué partes de tu vida son divertidas, son ligeras, son fáciles para ti, o en qué momentos has tenido esa facilidad y ese gozo, y donde de verdad estás tan expansiva y tan dichosa de vivir, solo con reconocerlo y poner atención en esa diferencia, mira en dónde estás siendo tú y dónde estás tratando de encajar o tratando de hacerlo como supuestamente los demás te dicen que lo hagas. Exacto. No, y un tip muy bueno, aparte de, o sea, de las herramientas, estar en la pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo esto que no estoy reconociendo? ¿Cómo lo haría yo? ¿Qué sé yo de esto? No, como qué capacidad tengo con esto que no estoy reconociendo, qué facilidad puedo tener con esto, ¿no? Como estas preguntitas, como de regresar Sí, siempre a ti, ¿no? Y también esta parte de observar siempre si hay esta energía de ligereza o de pesadez, ¿no? Acuérdense que lo que platicamos, ¿no? En Access, sí. todo lo. ¿Me Entonces, oyes? como que Así. ir cachando estas dos. Sí, ya es que me entró una llamada, típico. Pero a final de cuentas, típico. A final de cuentas, si vamos siguiendo lo ligero y lo pesado, entonces todo lo que es ligero es lo que ustedes son, lo que ustedes saben, lo que va a caer más en sus vidas. Cuando se empieza a percibir algo pesado, ok, eso no eres tú. Entonces, una buena herramienta, o no estás siendo tú, o estás cayendo como en las trampas de esta realidad de tener que ser validado, pertenecer, ta. Entonces, okay, eso siempre va a estar pesado, ¿no? Entonces, es una buena herramienta para siempre estar en la ligereza que ustedes son, en el espacio que ustedes son y en lo que es la verdad para ustedes, no para los demás, ¿no? Y ahí, Así es. parte de lo que platicamos del juicio, de que cuando intentas embonar en esta cajita todo el tiempo te estás juzgando, ¿ok? Y otra, o sea, como que el otro lado de la Totalmente. moneda del juicio sería, para realmente ser tú, tienes que estar dispuesto a ser juzgado, ¿no? Para hacer la diferencia que eres, tienes que estar Y a dispuesto a ser recibir juzgado. todo tipo de energías, opiniones. Sí. Juicios, pedradas, barridas, jetas, todo. Porque Envidias. Sí. claro, o sea, resistir Sí. ese juicio, ¿no? Entonces lo resistimos y entonces volvemos a entrar en esta energía de tener que pertenecer y embonar en una cajita, en vez de ser la diferencia que somos, ¿no? ¿Y cómo pueden tener más facilidad Así es. recibiendo el juicio? Y otro lugar es, ajá. Mm, Así es. Y otra parte que quería compartirles también, porque a veces hay un lugar donde te sientes muy incómoda, donde no perteneces en ningún lugar, o tratas de alguna forma, sientes que siempre hay, como que no terminas de encajar, o no terminas de realmente pertenecer o disfrutar lo que estás haciendo en diferentes lugares. Muchas veces eres tan diferente, pero como nunca como no hay punto de referencia con lo que tú eres así de diferencia,
crees que no encajas. O sea, viene esa sensación de que no encajas. Es que nunca encajo, es que nunca es suficiente, pero muchas veces es porque eres muy diferente. Pero si tratamos de buscar esos puntos de referencia afuera o esos puntos de conexión o esas como comparaciones para ver dónde encajamos y dónde no, siempre vamos a estar en el juicio, siempre vamos a regresar al juicio de nosotros. Y aquí Exacto. la pregunta sería la invitación, ¿qué es lo que realmente puedo yo reconocer de mí que ni siquiera me he atrevido a considerar? Ujú. Porque a veces es totalmente O diferente. explorar, Y exacto. claro, o explorar, y es eso, porque como nunca nos hemos hecho la pregunta y siempre estamos viendo en dónde sí encajamos para ver si estamos bien, O qué hacen ¿verdad? los Y es demás. exacto en base a los demás, pero ahí viene cuando el juicio es nuestro punto de medición, o sea, o la comparación es el punto de medición de si estás bien o no, y eso es lo que te envía al lugar del juicio, ¿no? Y lo Exacto. genial es que lo que yo he visto así en clases o en facilitaciones o en así o en libros es muchas veces el punto donde te saca de una vez del juicio es cuando reconoces que realmente es algo tan sutil pero tan diferente que no hace match con esta realidad. Entonces, hasta Exacto. empiezas a sentir que realmente te estás volviendo loco porque es muy diferente, pero qué tal que no estás loco, qué tal que simplemente es algo totalmente diferente a lo que esta realidad ha visto hasta ahora. Ujú. Exacto. Y entre más reconozcas esa diferencia, ¿no? Más ligereza hay en tu vida, menos te, ¿no? Menos te atoras con nadie, pero sí se requiere un poquito, digo, aquí llevamos ya un rato en Access, ¿no? Al principio era más difícil, lo que a veces es más fácil, ¿no? Sí, Usar nuestras herramientas, ¿no? Pero esta parte de como que tener un poquito el coraje, el valor, los pantalones, ¿no? Por no decir otra cosa, de estar dispuesto a recibir ese juicio, esa crítica, esas miradas. ¿Por qué? Porque cuando eres tú, brillas de una forma muy diferente, ¿no? Hay totalmente. como que esta energía muy diferente y mucha gente, la gente lo envidia o te quieren apagar tu luz o te quieren juzgar a ser equivocado, etc, Sí, etc. Y es como tener los pantalones y la elección, ¿no? De estar dispuesto a recibir, a estar incómodo con las energías, porque de repente son situaciones incómodas y la incomodidad no quiere decir que esté mal, quiere decir que estás percibiendo la energía del juicio o de la competencia o de la rivalidad o de etc. sí, Y está bien. Y hemos platicado un poquito de la comodidad, ¿no? Ya creo que hicimos sí. un live de la incomodidad y la comodidad. Entonces, está dispuesto a ser un poquito incómodo y seguir adelante con esta exploración de ti, con esa diferencia que tú eres, sin comprarte la historia que te ven todos los demás de que tienes que entrar aquí, ¿no? Entonces es cómo se Así pueden es. divertir más, ¿no? Con siendo diferentes, siendo bichos raros, siendo ustedes, Sí, siguiendo la ligereza y no siguiendo la corriente de esta realidad, ¿no? sí. Algo que platicábamos hoy en clase era también ese lugar donde empieza a crearse algo nuevo o empiezas a recibir la conciencia o sí, la percepción de algo diferente y tiende a ser muy incómoda. La Uh -huh. conciencia es incómoda. Exacto. No es cómoda, no siempre es cómoda. Entonces, cuando generalmente empiezas a percibir una realidad diferente o algo nuevo que se va a crear y viene, o sea, es como viene en tu universo, en tu realidad, muchas veces esa percepción es incómoda. ¿Por qué? Porque no tiene referencia, porque es totalmente diferente. Y a veces creemos que es como, nos sentimos mal, o estamos grumpy, o estamos así como vegeta, como dice Paulina, con todo el mundo. Ah, Y a veces es porque se está abriendo un espacio diferente. exacto. Y a veces ese Entonces, espacio diferente requiere un poquito de incomodidad para que se muestre. exacto. Y a veces es el inicio donde se va a crear algo, Donde empieza a tal vez cambiar, más a futuro. Exacto. exacto, donde estás Sí, abriendo posibilidades para realmente conectarte más con todo lo que tú eres. Entonces, cuando se encuentren ahí, reconozcan, ok, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿No? eso. Y ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué información se requiere? Un universo, muéstrame, ¿qué es esto? Sí, Ok, es una incomodidad, si está abriendo espacio, está cambiando, ok, ¿no? Entonces, la pregunta siempre va a ser su mejor aliado
Y reconocer que, ok, va a ser incómodo un rato, pero que vas a llegar, ¿no? Como esta herramienta que usamos en Access, 2 pasos más y sales de esa incomodidad y accesas cada vez espacios mucho más amplios de posibilidad, donde realmente hay más contribución, más abundancia, más ligereza, más expansión. Y es como que, ok, ya, es como ir accesando cada vez más posibilidades, soltando los puntos de vista que te frenan, ¿no? Así es. Ujú. Así es. Así que Muy siempre la bien. pregunta antes de caer en que también pues esa incomodidad o esa como molestia es algo malo, realmente. Exacto. Y aquí pregunta Ben, así exactamente, o si te sientes incómodo, puede ser, y no es porque la incomodidad no es ligera, ¿no? Ujú. Pero para saber si es una incomodidad o si es pesado, lo que haces preguntas, ¿no? Es pregunta, Ok, sí. esto no siente muy ligero, ¿es incomodidad o es pesadez? Entonces, ¿qué te va más, no? ¿Es ligero, es incomodidad, es pesado, es incomodidad, es incomodidad? Ok, es incomodidad, ¿no? Y las preguntas te van a ir dando como el tanteo de dónde vas, ¿no? Entonces, pregunten, ¿es esto o es esto? ¿Qué es esto? Universal información. Y les van cayendo los 20. Estas herramientas, entre más las practiquen y más las usen, más accesan esta diferencia que ustedes son, donde te va llegando la información cada vez más rápido, pero siempre hay que preguntar, ¿no? Así es. Pues gracias, querida Tish, gracias a todos porque nos acompañaron. Ya les platiqué al principio que pedimos disculpas porque nos saltamos creo que 2 o 3, ¿no? Sí. Porque estábamos en clases de Semanas de Access, cambio, semanas de movimientos. sí, estábamos en clasadas. Sí, Este, pero bueno, aquí estamos de vuelta todos los jueves para compartir herramientas con ustedes de Access y sí. cómo pueden divertirse, disfrutar, ser la diferencia que son esta semana, ¿no? Y hacerse preguntas para reconocer cada vez más, ¿no? Eso que saben que luego no reconocemos, esas capacidades que luego no vemos y dispuesto a explorar más esa diferencia y hacer ustedes. Así es. Gracias, ¿Verdad? Pau, y gracias a todos por acompañarnos y a los que nos Gracias, van a ver querida. después. Nos Ok, vemos el próximo, nos así que ya vemos. próximo jueves, Sí, 8 p.m. próximo jueves. Estamos en la misma hora que en Guatemala, ¿no? No, todavía estamos con diferencia de horario. Ah, ¿tú estás 7? Aquí 7 y México 8. México Sí. 8. Exacto. Gracias, queridos. Bye, Tish. Bye, nos Chao. vemos. Chao.